es Mitzi Xelolver Altamirano del segundo grado grupo 3 y estaré hablando sobre la Revolución Mexicana. Antecedentes. Los antecedentes de la Revolución Mexicana inician gracias al descontento del pueblo por el gobierno de Porfirio Díaz, que no otorgaba ningún beneficio a los trabajadores y campesinos, pues se enfocaba más en las clases altas. El pueblo ya estaba harto del actual gobierno, pero cuando fue lanzada la publicación de la entrevista con Díaz y el periodista estadounidense James Krillman el 3 de marzo de 1908, en donde dijo que no planeaba postularse nuevamente y dejaría que se realizaran unas elecciones democráticas para 1910, esto animó a los contrarios a su gobierno y se empezaron a desarrollar diversos movimientos políticos que pretendían convertirlos en partidos que pudieran presentarse en las elecciones de 1910. Entre los principales opositores destacó Francisco I. Madero. Empieza la etapa de la historia conocida como maderismo. Francisco I. Madero fue un empresario agrícola y político proveniente de Coahuila, creador del partido antirreeleccionista. Y Porfirio Díaz, al ver que Madero estaba ganando seguidores, fue contra su palabra de no reelegirse y se postuló para las elecciones de 1910. Fue cuando se dio cuenta que los votos iban a favor de Madero, que decidió mandarlo a encarcelar, culpándolo de rebelión contra el gobierno. Y como era de esperarse, los votos fueron anulados y Díaz ganó las elecciones. Después, Madero logró ir a Texas, en donde redactó el Plan de San Luis, el cual fue promulgado el 5 de octubre de 1910. En este plan, Madero desconocía al gobierno de Porfirio Díaz. Hacía un llamado para levantarse en armas contra este el 20 de noviembre de 1910, además de que se autonombraba presidente provisional de la nación. Madero obtuvo apoyo de importantes líderes revolucionarios, como lo fueron Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, a quienes les prometió hacer cosas por ellos y por su pueblo con tal de obtener su apoyo. Porfirio Díaz fue perdiendo el apoyo, tanto de Estados Unidos como de la clase adinerada, y renuncia al puesto de presidente, lo que hizo a Madero actuar y convocar a nuevas elecciones, y en octubre de 1911, Madero fue electo presidente de México. Una vez que Madero llegó al poder, empezaron los disgustos de parte de quienes lo habían apoyado, pues no estaba cumpliendo con lo prometido. Emiliano Zapata quería que las tierras que le quitaron a su pueblo fueran regresadas, pero, al no tener respuesta de parte de Madero, se negó a entregar las armas, y es entonces cuando se forma otra nueva lucha, pero ahora de Emiliano Zapata en contra del gobierno de Francisco I. Madero. Luego, Emiliano Zapata redacta el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1921, donde se desconocía el gobierno de Madero. El lema principal de este plan era "La tierra para quien la trabaja". Otro personaje que también se rebeló contra Francisco I. Madero fue Pascual Orozco, pero este fue detenido por el general Victoriano Huerta, y por este acto se ganó la confianza de Madero. Pero, como todo en la vida, Huerta, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, da un golpe de estado a Madero, y además arresta y mata a Porfirio Díaz. Pero lo que son las cosas, porque Huerta era la viva imagen de Porfirio Díaz. Carranza, con la legitimidad que le otorgó el mandato del Congreso de Coahuila, inició la lucha para derrotar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Ella expidió el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1914. Este plan desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República y también a los gobiernos estatales que lo apoyaban. Convocó también al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país y se formó el Ejército Constituyente, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron hasta la renuncia de Huerta en 1914, pero el conflicto no terminó. En 1915, Venustiano Carranza fue elegido presidente y se dedicó a reorganizar el país mientras las tropas de Obregón combatían las rebeliones encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Después de que Venustiano Carranza derrotara a las fuerzas zapatistas y villistas, pudo convocar a un congreso. La intención era corregir las fallas que había en la Constitución de 1857 y dictar una nueva que velara por los intereses de todos los mexicanos, sobre todo los más vulnerables. Para ello, el conocido como Congreso Constituyente
se formó con gente que provenía de distintos sectores sociales en 1916. Como consecuencia, se logró una constitución innovadora en todo el mundo, pues fue la primera en establecer garantías sociales como se muestra en los artículos 27 y 123. Algunos de los principales aportes de este documento fueron limitar el periodo presidencial a 4 años, que después se cambió a 6, la no reelección, jornadas laborales con un límite de 8 horas y el derecho a la libertad de expresión. La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y marcó el fin del conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana.